Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, amar, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa noche de hoy martes, en la clase del discipulado, hemos estado estudiando la vida de Pablo. Pablo, el ser humano, el hombre, el niño, el joven, el adulto, y el encuentro que tuvo con Dios. Por lo tanto, el antes y después. Y hemos estado trabajando, hemos estado compartiéndoles a ustedes en cuanto a la vida de Pablo, basado en el libro Pablo, siervo de Dios. Ese libro pues ya se ha estado pasando a través de todos los chats de los ministerios para que lo puedan tener. Si alguno milagrosamente lo pueda conseguir, es de CLIE y el título es Pablo, siervo de Dios.
Repito, de Editorial CLIE, y el autor es F.B. B de bueno, F.B. Meyer. Ese es el autor del libro, Pablo, siervo de Dios, y ya hoy se pasó por todos los chats para que lo tengan de referencia. El otro libro que hemos estado recomendando es Vivir es Cristo. Vivir es Cristo, de Beth Moore. Beth Moore. Y dice ese libro, Abrace la pasión de Pablo. Esos dos libros son los que hemos estado usando y ya se enviaron a través de todos los chats de los ministerios para que los tengan, para conocer un poco más a Pablo, la persona, su formación, que fue la que vimos aquí ya en el martes pasado, su conversión, cómo fue la experiencia de conversión. Y hoy vamos a estar hablando de unos factores importantes en su conversión. Ya vimos la obra de Dios en su interior, que Pablo la resume: le plujo a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso lo vimos el martes pasado y hoy vamos a estar hablando del segundo punto importante dentro de la experiencia de conversión de Pablo, que fue el contacto que tuvo con Ananías. Dios envió a Ananías con instrucciones específicas, repito, instrucciones específicas para encontrarse con Pablo. Entonces, ¿qué papel desempeñó Ananías en la vida de Pablo en el inicio de su conversión? Eso lo vamos a ver hoy. Y tercero, el proceso de formación y educación de Dios mismo en la vida de Pablo. Dios personalmente en la vida de Pablo, en lo que finalizaremos diciendo la educación en la soledad del desierto. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy entramos de lleno a cómo fue la experiencia de Pablo en su conversión y el contacto con Ananías, que es fundamental, es sumamente relevante en la vida de Pablo. Recuerden, estamos hablando de Pablo, el hombre, el ser humano, que tuvo este encuentro con Dios, porque a través de sus cartas, es que vamos a descubrir a Pablo el teólogo, lo que ocurrió en la formación y transformación de Pablo en el Señor. Lo vamos a ver reflejado a través de sus cartas, que hoy siguen siendo fuentes de interpretación teológica de manera transformacional. Mis amados, vayamos entonces al contacto con Ananías. De Ananías se sabe muy poco. En la palabra del Señor nos habla muy poco de Ananías. Este personaje usted lo va a encontrar en los Hechos de los Apóstoles y de hecho, coloco aquí este paréntesis, luego estaremos ya de junio en adelante estudiando las cartas de Pablo con el orden cronológico sugerido de acuerdo a sus viajes misioneros en los Hechos de los Apóstoles. De ahí vamos a estar estudiando cronológicamente sus experiencias que ya la pastora Suri trajo a través de los Hechos de los Apóstoles, y entonces en sus viajes misioneros, pues el orden cronológico sugerido en que se cree que escribió sus cartas. Entonces, volviendo a Ananías, únicamente sabemos que era un hombre piadoso, según la ley, y tenía una buena reputación entre los judíos. Dios es intencional, es perfecto en todo lo que hace. En todo lo que hace, lo entendamos o no lo entendamos, todo lo que Dios hace es bueno, es intencional, o sea, tiene una intención, tiene un propósito y siempre resulta en bien. Siempre, siempre, siempre. Escoge a Ananías, que era, según lo que vemos
revelado de él en los Hechos, un hombre piadoso, conocedor de la ley y tenía gran reputación entre los judíos, pero es evidente que conocía muy bien a su maestro Jesús. Y Dios confiaba en él. Ese es el requisito indispensable. Esa es la cualidad suprema. Dios confiaba en Ananías. Debemos preguntarnos en esta noche, mis amados hermanos y hermanas que están conectados ahí. A veces Dios está trabajando con personas por diferentes circunstancias, trayéndolos de las tinieblas a la luz, trayéndolos de la muerte a la vida en términos espirituales o emocionales, y está buscando gente en quien pueda confiar para que le ayude a formar ese nuevo creyente, ese nuevo discípulo, sin juzgarlo, sin condenarlo, porque el conocimiento que tienen ellos de Dios no se comparan al conocimiento que alguno de nosotros pudiéramos tener. Por lo tanto, no podemos imponer un nivel de revelación, un nivel de fe, un nivel de entendimiento y una respuesta de obediencia y sometimiento a Dios cuando no ha hecho un recorrido en este camino de la fe. Y dice en los Hechos de los Apóstoles que Dios confiaba en él. O sea, el haberlo escogido simplemente dice Dios confiaba en él. No es que uno tenga méritos propios para que Dios confíe en nosotros, pero algo vio Dios para escoger a Ananías y que fuera el mentor de los primeros pasos que daría este nuevo creyente que no era cualquiera, porque ya hablamos aquí de cómo era la vida de Pablo y el celo que había en él y a lo que se dedicaba. Cuando tenía aquella carta e iba camino a Damasco, mis amados hermanos, entonces lo que sí podemos decir es cómo le da la bienvenida a su nuevo hermano. Ananías, aunque sabía claramente el objeto de la visita de Saulo a la ciudad, Saulo iba a perseguir cristianos, Saulo iba a atrapar cristianos. Estos cristianos no eran simplemente corregidos, advertidos, estos cristianos eran perseguidos hasta la muerte. Y Ananías sabía para qué Saulo se dirigía a la ciudad, porque cuando tiene ese llamado de Dios para ir donde Saulo, hay una dinámica de preguntas que él le hace a Dios. Y claro que humanamente siente preocupación porque Dios lo está mandando a encontrarse con aquel que lo iba a perseguir a él. Entonces, sin embargo, el saludo que le da Ananías, con ese dulce y generoso término con que nosotros nos llamamos hermano Saulo, hermano. O sea, ya mi Padre te escogió, ya mi Padre te atrapó con su amor, ahora tú eres mi hermano, ahora tú eres mi hermana. Somos lavados y comprados con la misma sangre. Hemos sido adoptados por el mismo Padre. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y ese fue el saludo inicial que Ananías le da a Saulo. ¿Cómo pudiera conmover aquel saludo el corazón de Saulo? ¿Qué efecto pudo haber tenido si ese término de hermano no se escuchaba en la ley? ¿Qué efecto pudo haber tenido en el entendimiento de Pablo, Saulo en este caso, para llamarlo propiamente? ¿Qué efecto pudo haber tenido en el interior de Saulo escuchar el término hermano? Porque el fariseísmo nunca había hablado así. Y al darse cuenta de la presencia de este nuevo hermano en pie a su lado, posando su mano sobre su frente, o sea, a quien él iba a buscar
buscar para entregar a las autoridades del templo, a quien él iba a buscar para que fuera atormentado, incluso hasta la vida misma, en el caso de muerte de algunos, y que la respuesta que está recibiendo sea: eres mi hermano. Poner su mano sobre su frente. Este nuevo hermano, ese amor humano, era la señal y el símbolo divino. Por lo tanto, solo se me ocurre pensar qué efecto pudo haber tenido en el corazón de Saulo esa acción. Dice que estuvo comunicándole las bendiciones inestimables, porque en primer lugar, con la imposición de las manos, vino la clara visión a los ojos que no habían visto luz desde que había sido herido por aquella gloria de aquella luz en aquel momento. Y ahora, con simplemente poner la mano sobre él, llamarle hermano y comunicarle las bendiciones inestimables de un Dios de amor, trajo luz a los ojos de Pablo. Y no solo que estuvo comunicándole los principios, lo básico, aquel nuevo creyente, aquel nuevo hermano que se unía ahora a esta familia de la fe, sino que también lo bautizó. Qué ola tan grande de emoción debe haber envuelto al comprender que estaba siendo unido ahora en Cristo. Ese bautismo lo hacía uno en Cristo, uno en Jesús, en la semejanza de su muerte. Posteriormente, él habla de esa experiencia en Romanos capítulo 6, que lo vamos a ver más adelante. Aquel bautismo fue su separación final e irrevocable de su vida pasada, de ese grupo, de ese partido de fariseísmo y de su persecución adherente del camino. Ese momento comenzó un proceso transformacional en la vida de Saulo. No parece que Ananías conociera todo cuanto significaba aquel bautismo. Ananías estaba actuando en obediencia a las instrucciones divinas, pero no tenía idea del alcance de lo que esa acción estaba haciendo en la vida del que recibía. Y muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que nosotros no tenemos ni la menor idea, o incluso pudiera parecer cotidiano, irrelevante o tradicional, y no tenemos idea del impacto del que está recibiendo la experiencia. Entonces, amados hermanos y hermanas, él no tenía idea de lo que para él significaba. Para él era un acto de obediencia, un símbolo del lavamiento de los pecados. Todo lo que sabía Ananías era que el Señor había dicho: yo le enseñaré cuantas cosas es menester que él sufra por causa de mi nombre. O sea, tú vas a hacer esto, pero yo personalmente le voy a enseñar a él lo que él va a enfrentar por la decisión que está tomando. Amados, ¿ustedes no creen que Dios nos está dando las estrategias para tocar a otros, para alcanzar a otros? Entonces, aquí vemos que la parte de Ananías fue importante, fundamental en el inicio de la vida de Pablo. Ese acto de obediencia, de llegar, de expresarle eres mi hermano, de ministrarle las bendiciones poderosas y profundas de Dios, de orar por él para que recobrara vista, de llevarlo al acto del bautismo, fue trascendental en la vida de Saulo. Para Ananías, obediencia a Dios. Y Dios mismo se encargó, como bien dijo él:
yo le enseñaré, yo personalmente, yo le enseñaré cuántas cosas es menester que él sufra a causa de mi nombre. Así que él personalmente, luego de ese primer paso con Ananías, entonces lo llevó al proceso de la enseñanza, al inicio. Veamos entonces la educación en la soledad del desierto. Dice Pablo, desde luego, cuando está relatando su testimonio, su experiencia, su vivencia, dice él, desde luego que no consulté, o sea, luego de esta experiencia, donde Ananías va, hace esto, soy bautizado y de momento me encuentro en esta transición donde he cortado con todo el fariseísmo, donde he cortado con todo aquella herencia, porque él dice, todo aquello lo tengo por pérdida, después de haber cortado con toda la herencia que había recibido religiosa, después de haber cortado con todas esas tradiciones, después de haber cortado con el objetivo que yo creía que era de mi vida, en este momento yo no quiero que nadie me explique. Yo quiero que personalmente el que se cruzó en mi camino, el que dijo yo soy el Señor a quien tú persigues, el que envió a Ananías, yo quiero que él mismo personalmente me explique qué ocurrió y qué debo hacer, porque esa fue la pregunta que le hizo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues que él personalmente me diga. Entonces, porque el primer paso era ir a este lugar, el segundo paso, yo te enviaré a Ananías, y ahora el tercer paso, Pablo dice, no le consulté a carne ni sangre, tampoco fui a Jerusalén a reportarme con los apóstoles, aquellos que eran antes que yo, me fui a Arabia, a los desiertos de Arabia, a la escuela del desierto. Por lo tanto, él deseaba estar solo. La experiencia fue tan impactante que él dijo, yo quiero estar solo, yo quiero reflexionar en todo lo que he visto. Yo quiero relacionar, vincular, unir, si fuera posible, lo nuevo que estoy viviendo con lo antiguo, lo presente con el pasado. Y para esto necesitaba tener un reposo sin interrupción. Y él anhelaba estar en quietud, en silencio, aislado en la soledad del desierto. ¿Cuántas veces Dios mismo nos invita a eso? Y nosotros postergamos con agendas llenas, con quehaceres, y nos perdemos de las más profundas y grandes transformacionales y trascendentales experiencias y revelación de Dios en nuestras vidas. Pablo fue diligente para eso y dice, necesitaba tener un reposo no interrumpido, deseaba estar a solas con Jesús para conocerle, así como el poder de su resurrección y el ungimiento que hace necesaria la enseñanza humana porque da a conocer todas las cosas. Ese fue el anhelo de Pablo y ese debería ser nuestro más profundo anhelo, más con lo que estamos viviendo y enfrentando. Arabia probablemente significa aquí la península de Sinaí, en su escasa población, sus notables rasgos físicos, sus asociaciones con Moisés, el éxodo y la manifestación poderosa a través del profeta Elías. ¿Cuánto significaría todo esto para ese espíritu ansioso que había de interpretar para siempre la significación íntima de los importantísimos acontecimientos que se habían verificado en aquellas soledades ásperas y montañosas?
Ahí estaba Pablo. Allí donde la zarza había ardido, el mismo fuego que ahora ardía en su corazón. Allí donde Moisés había visto a Dios cara a cara, como él habría de ver a Jesús. Allí el plan del tabernáculo había sido comunicado, pero aquí se le estaba dando a Pablo la revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Allí el agua fluyó de la roca golpeada, aquella roca que era Cristo. Allí Elías se paró en la entrada de la cueva y la voz apacible y suave habló a su corazón. ¿Acaso Pablo no había escuchado la misma voz? Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, probablemente la obra más importante de aquellos años en el Arabia, 3 años aproximadamente, fue revisar el curso completo de las verdades del Antiguo Testamento desde el nuevo punto de vista sugerido por los padecimientos y la muerte del Mesías. No había duda de que había sido crucificado en debilidad, pero ahora vivía en el poder de Dios. ¿Cómo no podía ser esto consecuente con las anticipaciones de los profetas y los videntes del Antiguo Testamento? Quienes, según había entendido generaciones de rabíes, habían predicho la venida de un príncipe victorioso sobre todo. ¿Cuánto debe haberse sorprendido de que él y todo su pueblo habrían estado tan ciegos ante el Mesías aquí en la tierra? Ese pensamiento pudo haber estado cruzando en la mente de Pablo. ¿Cuánto debe haberse sorprendido de que él y el pueblo hubieran estado tan ciegos respecto a la significación obvia de esa palabra inspirada? Es por eso que tan pronto regresó a Damasco, inmediatamente proclamó que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Mesías que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Esas fueron las primeras expresiones de Pablo. Ese fue el primer testimonio. Ese Jesús a quien él perseguía, con los cristianos que perseguía, ese Jesús sí era el Hijo de Dios. Ese Jesús sí era el Mesías del que tanto se había esperado. El Mesías prometido. Es casi seguro también que en todo este tiempo fue guiado a entender la relación de la ley con el pacto más antiguo en el que Dios había entrado con Abraham. Esto lo vemos precisamente en Gálatas capítulo 3. Volvió atrás desde Moisés hasta Abraham, desde las más altas cumbres del Mamre, miró el ministerio temporal limitado de la ley que fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien le había sido dada la promesa. A la luz de esta revelación, Pablo pudo entender mejor su propio llamamiento para poder ministrar a los gentiles, porque esta era una de las provisiones especiales del pacto hecho con Abraham. Pablo entendió entonces cuando Dios le dijo a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto a Abraham le fue aplicado por justicia, por la fe y la confianza que tuvo en esa promesa de Dios.
Y Pablo entendió esto con gran profundidad, con gran sentido. Por lo tanto, mientras más profundo entraba en ese nivel de revelación, donde él dice, conozco un hombre que subió, no al primer cielo, no al segundo, no al tercer cielo. Él dice, conozco un hombre que subió. Si fue en visión o no, no lo sé. Pero él dice, pero sé que subió. Por lo tanto, Meyer dice, esto no fue una visión, esto fue una experiencia trascendental de Pablo, una experiencia vivida, de la cual regresó con una misión que la hizo su razón de vivir y la hizo la razón para morir, porque por esta causa estuvo dispuesto a morir. Él dijo, a mí me conviene, me es ganancia morir, a mí me es, o sea, si yo muero es ganancia, pero a causa de vosotros prefiero vivir para continuar con este objetivo, con esta misión de vida, mi razón de vivir. Y si por ella tengo que pagar con mi propia vida, también lo haré. Mis amados hermanos y hermanas, más profundo que todo esto fue la obra de Dios mismo en el alma de Pablo, en la transformación de la vida de Pablo. Y eso lo veremos reflejado a través de sus cartas a sus discípulos en los próximos meses que tenemos adelante. El Pablo transformado. Y podemos precisamente a través de sus cartas y sus enseñanzas, vamos a ver un entendimiento correcto de la palabra de Dios en su amplitud. Entenderemos con mayor claridad lo que es el Antiguo Testamento, sus leyes y todas esas tradiciones y costumbres interpretadas de manera correcta en nuestra posición como iglesia, en nuestra posición como gentiles hechos pueblo de Dios. Entenderemos en sus cartas por qué abrazó la misión y la comisión que se le dio para llegar a los gentiles. Un judío, fariseo, de fariseo, hebreo, de hebreo, orgulloso de su formación, fue el que Dios escogió para darle la interpretación correcta de la ley, porque la ley en sí misma no es mala, la dio Dios, pero tenía un propósito, tenía una intención, y esta fue distorsionada y mal aplicada. Por lo tanto, es en las cartas de Pablo que entenderemos el propósito correcto, por qué nos fue dada la ley y por qué entramos ahora en esta dimensión de relación, de amor con Dios a través de su gracia y el pacto eterno establecido por la sangre de Jesucristo, porque no hay revelación más amplia, más profunda que se nos haya dado que no sea a través de las cartas del apóstol Pablo, que nos alcanza a nosotros, que hemos sido hecho pueblo, donde no hay ni judío, ni gentil, ni hebreo, ni gentil, ni hombre, mujer, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos como individuos, seres humanos, ante esta verdad profunda, trascendental, en la cual estaremos recorriendo a través de las cartas del apóstol Pablo y el orden cronológico sugerido de acuerdo al diagrama que ya se les envió a través de los chats ministeriales y que usted puede acceder a ellos, verlos y dejarse guiar. Y si consigue estos libros que hemos estado recomendando, es solamente recomendados porque cada
clase, cada discipulado de las cartas, pues tendrán sus propias presentaciones y enseñanzas. Así que mis amados hermanos, sean todos bendecidos y bendecidas. Agarremos el ejemplo de la vida de Pablo con esa pasión, de ese gran deseo de cumplir con la misión que se le fue encomendada. Tú y yo abracemos esa pasión, hagamos esas cosas con denuedo, con compromiso de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Sean todos bendecidos, bendecidas y tengan una linda noche.